Efectivamente, yo creo que cuando una persona tiene ciertas inquietudes, ¿no? Pues en este mundo cultural o en general, pues al final como que te van surgiendo una serie de facetas que van apareciendo de una manera muy natural, ¿no? No es algo que haya dicho quiero hacer mil cosas, sino que al final, y naturalmente y de una forma casi pues, sin darte cuenta, te van apareciendo proyectos y te van apareciendo ideas y un poco la forma de expresarse, ¿no? Sobre todo hoy en día que está todo tan convulso y tan complicado, pues apetece siempre buscar alguna manera de expresar esa creatividad o esa forma de comunicar, ¿no? Un poco es el motivo por el que como que vas picando un poco de todo, pero siempre intentando hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, normalmente cuando me mandan a hacer una de las portadas que realizo, siempre lo primero que me comentan es un poco, porque al ser traducciones no siempre está disponible el texto cuando me toca diseñarlo, porque se hace con mucha antelación. Entonces me comentan así por encima cómo es la sinopsis del libro y entonces yo ya empiezo pues a trabajar bocetos en papel, pues por ejemplo en este libro del jugador que me comentabais, pues tiene mi idea clara desde el principio era que tuviera un poco los colores que suelen tener las cartas, ¿no? Y esa idea de la mesa de póker, pues el verde este intenso. Y también pues tenía la intención de hacer algo que fuera tipográfico y que por primera vez usar materiales, digamos, más artesanales, ¿no? Pues la mayoría de lo que hago suele ser digital y en este caso, pues por ejemplo, sí que quise que los propios bocetos que hice con pinturas, con pinceles, que al final se plasmaran en el propio libro. Entonces, en este caso, pues empecé con esa idea, hice muchísimos bocetos de tipografía con pinceles hasta que alguno me terminó de convencer. También hice diferentes conceptos que no incluían la silueta, pero al final me parecía que también tenía su valor y fue así. Y en general, siempre la idea me suele venir muy rápido, la verdad, ¿no? Me cuentan la historia, por ejemplo, en el vivo, que también lo tenéis aquí, me contaron la historia de ese libro, de cómo era pues, un mundo futurista, de ciencia ficción, donde había una persona que sobraba en un sistema que era el que se había formado, como que había un equilibrio. Entonces enseguida vi en mi mente, ¿no? Pues esta escena que a algunas personas les recuerda a Mad Men por esa persona que cae, o también en mi caso estaba más orientado, siempre he estado muy influenciado por Saul Bass, pero siempre llega todo de una forma muy, muy fluida y muy natural, ¿no? Tengo la suerte, en el caso de Nevsky, con quienes trabajo, que me dan mucha libertad, entonces me dejan proponerle cosas muy locas, como hicimos en el libro de Chekhov comentado, que el interior está a dos tintas, en rojo y en negro, y hay pues una serie de páginas con los títulos de los diferentes relatos que vienen en rojo, pues metimos detalles, un poco de diseño, pues era también siempre, ¿no? Como diseñador te sale esa parte más de experimentar un poco y de buscar otras soluciones. Pues yo creo que sí. De hecho, es una pena, ¿no? Porque teniendo siempre también las editoriales y los editores, sobre todo las más grandes y las más antiguas, tienen como ese miedo a innovar o ese miedo a arriesgarse, que sí que veo mucho, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Entonces yo, a la hora de inspirarme para los diseños, me suelo inspirar mucho más cuando veo la sección internacional en cualquier librería, ¿no? Pues libros de editoriales británicas, por ejemplo, americanas, que tienen siempre mucho más frescura en sus diseños. Y sí que es verdad que aquí se nota cierto estancamiento, sobre todo eso en las grandes, porque luego las pequeñas sí que están empezando a sacar, pues no hablo solo de Nevsky, que es con quienes yo trabajo, pero hay muchas editoriales pequeñas que están cuidando mucho más el diseño, que ya no se ciñen a esos diseños de colección tan herméticos, que no puedes salir del marco negro con una imagen y poco más, sino que empiezan a innovar. Y es una pena que las grandes editoriales no se arriesguen a lo mejor a darle una oportunidad a este otro tipo de diseños más variados y que saquen también un poco más de atractivo a sus libros, porque hoy en día que el libro como objeto está siendo cada vez más denostado, más perdiendo valor en relación con lo digital, pues creo que es importante también que buscaran una forma de mejorar ese aspecto, ¿no? Entonces sí que creo que en general y sobre todo en este país está muy, muy
por debajo de lo que se podría esperar, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Creo que no solo olvidados, sino que muchas veces ni existen, ¿no? Por ejemplo, yo estoy convencido de que muchas editoriales no tienen un diseñador, sino que el diseñador hizo su trabajo hará décadas incluso, tienen su plantilla ya preparada y ellos buscan una foto de stock o alguna foto de algún fotógrafo actual que se la haga, la colocan en esa plantilla y tiran para adelante, ¿no? Yo creo que sí que está muy olvidado, pero no ya en general en el mundo editorial, sino por los propios editores, ¿no? En ese sentido es una pena, de nuevo, ¿no? Porque no ya por el propio reconocimiento que supone un trabajo que muchas veces es bastante laborioso, sino también porque si estuviera más valorado también encontraríamos diseños mucho más interesantes, ¿no? Y más inspiradores en este caso. Yo creo que no. Yo creo que todos los diseños siempre parten de lo más esencial, que es un papel, un lápiz y una idea, ¿no? Yo creo que eso nunca va a desaparecer. Luego es verdad que a la hora del resultado final y de cómo terminas ese diseño, sí que incide más lo digital porque obviamente es algo que te facilita el trabajo, ¿no? Básicamente. Pero yo creo que todo diseño y todo trabajo en este sentido y en este ámbito siempre parte de la idea más esencial, que es un boceto en un papel, en una servilleta y un lápiz, y eso no se va a ir. Y es verdad que también muchos de los diseños que terminan en un formato digital empiezan en lo más básico, que es pues una ilustración o con unas témperas o con unas acuarelas o un óleo. O sea, siempre hay como una fusión, ¿no? Lo único que ha hecho lo digital en ese sentido es facilitarnos el trabajo, facilitar el trabajo a la hora de hacer cosas pues a lo mejor más complejas o que en una forma artesanal no podrías hacer, y poner en valor ese trabajo, ¿no? Creo. La verdad que estoy trabajando en muchísimas cosas al mismo tiempo. Uno de los proyectos más interesantes que estoy realizando ahora lo estoy haciendo con el poeta Asier Larrechea. Decidimos el año pasado, en esto que te comentaba de estar siempre buscando formas de canalizar la creatividad, pues decidimos hacer algo entre los dos, un proyecto. Y yo llevaba muchos años con la idea de hacer algún año un proyecto de estos de 365 días, es decir, de cada día hacer algo obligatoriamente. Entonces hemos empezado un proyecto que se llama unposteraldia.com, y desde el 1 de enero, pues cada día estamos diseñando un nuevo póster. Él hace la parte escrita, digamos, una pequeña frase, y yo hago un diseño a partir de esa frase, los publicamos en internet, y la idea es esto, llevarlo un paso más allá y poco a poco pues ir creando pues a lo mejor camisetas o aparte de los pósters propiamente dichos, pues una serie de elementos que ya nos están pidiendo, pero claro, que tendrá que ser poco a poco, ¿no? Y luego también estoy sumergido en el proyecto de la revista Cult, que llevamos ya pues más de 4 años ahí luchando y trabajando muy duro. Y básicamente pues dirigir la revista y llevar todo este tema, pues lo hacemos desde hace todo este tiempo y ahí seguimos, ¿no? Pues tiene mucha importancia todo el apartado literario porque hacemos muchas reseñas de literatura y tenemos muy buenas relaciones con las editoriales. Y ese proyecto pues también sigue ahí, ¿no? Y por último, pues lógicamente vendrán nuevos libros. Acabo de diseñar, por primera vez para una editorial que no es Nevsky, he diseñado para una editorial vasca, Erein, precisamente el último libro de Asier Larrechea, y en los próximos lanzamientos de Nevsky pues también estaré ahí. Todavía no puedo decir mucho porque no se han anunciado, entonces no los puedo desvelar, pero hay cosas muy interesantes de autores que ya conocéis algunos y que creo que os van a gustar. Y eso.